Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde ha puesto su cuerpo. María. La piedra se movió, la tumba vacía está, y de entre los muertos salió un maestro para reinar. Su palabra cumplió, él se levantó, y de entre los muertos al tercer día resucitó. Y la muerte venció, con poder se levantó, nos dio la salvación. Resucitó, resucitó el Cordero que fue inmolado. Vivo está, vivo está el Cordero que fue inmolado. Vivo está, vivo está. La piedra se movió, la tumba vacía está, y de entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, él se levantó, y de entre los muertos al tercer día resucitó. Vamos, iglesia, cante fuerte. Y la muerte venció, con poder se levantó, nos dio la salvación. Resucitó, resucitó el Cordero que fue inmolado. Vivo está, vivo está el Cordero que fue inmolado. Vivo está, vivo está. Vive, él vive. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Bienvenidos a Bear Creek. Recordamos el día de resucitó, que Él resucitó, y cantamos aleluya porque Él no está muerto. Amén. ¿Cuántos dicen el amén en esta mañana? Vamos a cantar fuerte aleluya, que el Cordero ya venció. Dile. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Vamos, iglesia, dile. Y canto aleluya, canto aleluya, canto
que la muerte venciste, el velo partiste. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en este día cantando fuerte? La muerte venciste, dile. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste, majestad, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre, incomparable, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cántalo fuerte con nosotros. Gloria a Cristo, Señor de toda la creación. Gloria a Cristo, vamos, iglesia, dale gloria en esta tarde, dile. Gloria a Cristo.
may be seated. Gracias, pueden tomar asiento. Welcome to Easter at Bear Creek. Bienvenidos al Domingo de Resurrección en Bear Creek. We are here to worship the beautiful, wonderful, powerful name of Jesus. Estamos aquí para celebrar el maravilloso, el bello, el poderoso nombre de Jesús. Because he is risen from the grave. Porque Él resucitó de la tumba, de la He is muerte. alive today. And he can mean so much in your life. Y Él significa mucho para ti en tu vida. So if we're new to one another, my name is David Welch and I serve as pastor at Bear Creek. Quizás somos nuevos uno con el otro, pero mi nombre es el pastor David Welch, pastor principal de aquí de la iglesia en Bear Creek. It is such a joy to welcome you to this service, Y para mí es un inmenso gozo poderte dar la bienvenida a este servicio, especially if you're new to Bear Creek. especialmente si es tu primera vez en Bear Creek. I've been in 4 services so far, Ya he estado en 4 servicios de resurrección este fin de semana. and you sing much better than English. Y ustedes lucen ser mejor que los de inglés. Welcome to this service, and let me introduce Bear Creek's pastor in Spanish, and his name is Ivan Garcia, and I love him. Bienvenidos a este servicio y les presento al pastor Iván García, pastor del ministerio en español. Pastor Thank you, Ivan, Pastor yes, David. sir. Bienvenidos todos a Bear Creek en español. Estamos agradecidos que ustedes estén aquí en casa. Esta es la casa de todos, esta es la casa de esta comunidad. Y así les queremos recibir como familias. Y les pido de favor que si usted es nuevo, si usted viene por primera vez y nos visita por primera vez, les pido que usted levante su mano porque queremos darle un saludo bien especial. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga a ustedes también. Dios le bendiga. Dios les bendiga también a todos aquellos que nos están mirando por internet. Ustedes son muy especiales para nosotros y queremos que se sientan en casa. Y usted seguramente ha recibido este boletín. Adentro hay una tarjeta que también pueden encontrar al frente de usted en las sillas, donde también va a haber un lapicero, y le pedimos por favor que usted pueda llenar sus datos allí, poner su nombre, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, porque esa es la manera en que nosotros vamos a comunicarnos con usted, es la manera de poderles atender, es la manera de podernos preocupar. Como somos una familia, como queremos que usted se sienta en casa, nosotros queremos preocuparnos por usted. Así que por favor, usted llene esta tarjeta, porque nuestra iglesia, como quiere que usted se sienta en casa, también les ha preparado un regalo especial para ustedes. Cuando terminemos todos el servicio, usted puede salir con su tarjeta y al final, afuera, hay una mesa donde le van a entregar un regalo especial. Y usted entrega su tarjeta bien llenada con todos los datos y allí le van a entregar una bolsa con muchas cosas dentro, pero también con un libro lleno de promesas que le va a dar fortaleza para su vida. Así que estamos bien felices que ustedes estén aquí con nosotros. Ustedes son muy especiales para nosotros y siempre invite a otras personas para que también se sientan acompañados por esta familia de Bear Creek en español. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Yanexi. Bueno, como decía el pastor David, este ya viene siendo el 5º servicio de los diferentes servicios que Bear Creek ha tenido para proclamar el Evangelio, recordar la muerte de Cristo y celebrar su resurrección de entre los muertos. Y todo esto ha sido posible, alcanzar a la comunidad, a abrir este recinto y celebrar juntos, porque nosotros de manera voluntaria participamos y damos generosamente para la obra de Dios en este lugar. Usted no se sienta comprometido para nada, es para un privilegio para los que somos parte de la familia de Bear Creek, pero sepa que todo lo que se hace en esta iglesia, en los diferentes ministerios, es gracias a las contribuciones financieras voluntarias que damos para extender el reino de Dios. Y queremos que Dios continúe usando nuestros recursos para seguir alcanzando a más personas con el Evangelio. Así que les propongo que oremos, pero que usted sepa que dentro del boletín también recibió un sobre que dice mi ofrenda de Semana Santa. Ahí puede depositarlo si es que lo va a hacer en cash. Si no, puede acceder al sitio web de la iglesia o enviando la palabra Bear Creek al número 77977 o usando el app de Bear Creek y puede dar clic donde dice dar y ahí puede dar su ofrenda al Señor. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que continúe usando
todos estos recursos para que más personas conozcan del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias también por tu provisión diaria en nuestras vidas. Gracias por todo lo que de tu mano generosa recibimos a diario. Gracias porque nos has traído hasta este santo lugar para celebrar el acontecimiento más extraordinario de la historia, la resurrección de Jesucristo. Y en expresión de profunda gratitud, no solo te estamos dando nuestras alabanzas, nuestra presencia en este lugar, nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra, sino además nuestros bienes y recursos financieros que de ti recibimos, Señor. Los estamos entregando como una ofrenda a ti, a esta iglesia, implorando que tú multipliques estos recursos para que tu evangelio se continúe extendiendo en esta comunidad y más allá. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos humildemente. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ofrenda con gozo, iglesia. Su corona fue, más de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder.
Cristo el Rey, tu nombre Dios, victoria es mi adoración al Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Él ha resucitado. Pueden tomar su asiento. Yo lo vi a resucitar. En su libro Defensa de Dios, creer en una época de escepticismo, Timothy Keller acertadamente declara que para los discípulos de Jesucristo del primer siglo, la resurrección era tan impensable, parecía tan inconcebible como para cualquier escéptico del siglo XXI. Y cuando usted lee el relato de los evangelios, y quiero recordarles la serie anterior, 3 días antes de la cruz, terminamos en el momento en que Cristo muere en la cruz. A partir de ahí los evangelios también narran qué sucedió. Viene José de Arimatea y pide a Pilato que le permita enterrar el cuerpo de Jesús. Viene junto a Nicodemo, aquel hombre quien al inicio del evangelio de Juan, en el capítulo 13, registra que llegó a tener un diálogo con Jesús a escondidas de noche. Y ambos llevan a Jesús a un huerto donde había un sepulcro nuevo en el cual ningún otro muerto antes había sido colocado. Al leer el capítulo 20 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 8, se dice que María Magdalena llegó aquella mañana, siendo aún oscuro, el domingo, y vio quitada la piedra del sepulcro, y fue inmediatamente y corrió y avisó a Juan y a Pedro, y ambos se lanzaron corriendo a mirar el sepulcro. Llega Juan primero y sin entrar ve que están los lienzos y el sudario en el sepulcro de Jesús. Pedro, siendo mucho más intrépido y audaz, entra
entra al sepulcro. Marcos 16 nos ofrece incluso detalles muy interesantes de aquellos momentos de la historia. Y dice que María Magdalena, incluyendo incluso a otras mujeres, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y subraya si puede esta expresión en la Biblia, búsquela después. Marcos 16, 8 dice, ni decían nada a nadie, porque el sentimiento interior que les embargaba era el miedo. Así que las mujeres huyen del sepulcro de Cristo asustadas. Y aunque un ángel del Señor, imagine la escena, usted llega al sepulcro, lo ve vacío, más bien se asusta, huye de allí, pero antes de esa huida se aparece un ángel del Señor y le anuncia que Cristo efectivamente había resucitado. Pero ellas huyen del sepulcro de Cristo asustadas, y a pesar de que un ángel de Dios les anuncia que Cristo se había levantado de entre los muertos, siguen sin decirle nada absolutamente a nadie. Y hasta ese instante todo lo que tenían los discípulos entonces era una tumba vacía, los lienzos y el sudario con el que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Y la tumba vacía más bien les provocó miedo y perplejidad. La tumba vacía en sí misma no les convence de una posible resurrección. Marcos 16, versículos del 9 al 11, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Saben cómo estaban los discípulos? La Biblia subraya que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, dice la Biblia, no lo creyeron. Cristo luego se aparece a 2 discípulos que iban por el camino y comienza un diálogo con ellos y comienza a hablarles y comienza a relatarles a través de las Escrituras cómo estaba anunciado que iba a suceder con el Mesías, cómo moriría, cómo resucitaría. Y me llama la atención que en Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesús les dice directamente, escucha estas palabras, oh insensatos, que significa tontos, y tardos de corazón. Se demoran demasiado para creer lo que han dicho los profetas. Y cuando finalmente reconocen que el que les hablaba era Jesús, según Marcos 16:13 dice, ellos fueron e hicieron saber a los otros, pero ellos ni aún creyeron. Así que hasta aquí los discípulos continúan con la tumba vacía, lo que muchos consideran como una posible evidencia de la resurrección. Sin embargo, varios de ellos ya habían visto al Señor resucitado. Esta es la atmósfera que está rodeando a los discípulos, a los primeros creyentes. La atmósfera que rodea el panorama en los evangelios entre la muerte y la resurrección es de tristeza, y aún después de la resurrección, la atmósfera entre los discípulos es de lamento, decepción, derrota e incredulidad. Tanta incredulidad como cualquier escéptico de nuestra época, como cualquier incrédulo del día de hoy. Escuchen una vez más las frases que ocupan los pasajes después de la resurrección de Cristo. A las mujeres se les avisó de la resurrección, pero dice la Biblia, no decían nada a nadie. María Magdalena le hace saber a los discípulos que ella misma había visto al Cristo resucitado. La Biblia dice, ellos no lo creyeron. Otros 2 que iban de camino tampoco creían. Jesús les llama tontos, lentos para entender lo que los profetas ya habían anunciado. El Evangelio de Juan relata que el propio evangelista Juan y Pedro vienen corriendo al sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesús. Juan, sin entrar al sepulcro, ve desde afuera los lienzos. Pedro, siendo más osado, entra y ve el sudario separado de los lienzos y enrollado o doblado en un lugar aparte. Juan entonces se decide a entrar y dice la Biblia que ve y cree. Juan capítulo 20, versículos del 9 al 10 nos deja saber que aquellos discípulos no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y ahora ocurre algo sorprendente, escuchen, el día de la resurrección, Juan el evangelista nos dice que Jesús, aquel domingo en la noche, estando las puertas cerradas como están ahora aquí las de nuestro santuario, entra donde los discípulos estaban reunidos. ¿Cómo? Se aparece milagrosamente delante de ellos.
les muestra sus manos, les muestra su costado como evidencia de que era él. Sin embargo, había uno de los discípulos que no estaba en la escena, Tomás. ¿Quién es Tomás? Puedo leer más de él en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero Tomás fue uno de los 12 discípulos a quienes Jesús había escogido. Formó parte entonces del equipo más cercano al Señor Jesús. Caminó con Jesús. Tomás vio los milagros que Jesús había hecho. A Tomás, como a los demás discípulos, Jesús también le había dado autoridad para sanar enfermos y para echar fuera a los demonios de personas que habían sido poseídas por demonios. A Tomás, como al resto de los discípulos, también Jesús le encomendó que predicara el Evangelio. Y cuando Lázaro, si usted lee la historia en el Evangelio, cuando Lázaro muere, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y de María, la Biblia nos deja saber que Tomás es uno de los discípulos que está con Jesús y va a Betania. Jesús les anuncia que Lázaro había muerto. Jesús les dice que era necesario ir a la ciudad de Betania. Y cuando Jesús le informa a los discípulos que Lázaro ha muerto, les dice, escucha lo que les dice Jesús. Ante una muerte y una resurrección de Lázaro que está por llegar, Jesús les dice, me alegro por vosotros de que no haya estado yo allí. Y me alegro para que ustedes crean. Así que vamos a él. En Juan 11:16, mientras Jesús les está diciendo eso a los discípulos, la Biblia resalta esto. Tomás, de quien estamos hablando ahora, llamado Dídimo, con sus condiscípulos, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Al parecer no está entendiendo lo que está pasando. Y antes de Jesús resucitar a Lázaro, Tomás probablemente escucha el diálogo que tiene Jesús con una de las hermanas de Lázaro, con Marta. Si usted lee Juan capítulo 11, versículo 25, la Biblia dice que antes de Jesús resucitar a Lázaro, le está diciendo a Marta delante de otros judíos y delante de sus discípulos estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Usted aplaude ahora, ¿no? No fue lo que hicieron los discípulos. Ellos no entendían de lo que él estaba hablando. Tomás incluso ve que Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Presencia, es testigo ocular de una resurrección, de un milagro hecho por el Señor. Y antes de Jesús resucitar a Lázaro, Tomás escuchó las palabras de Jesús. La Biblia dice que muchos judíos vieron y creyeron en Jesús después de que Jesús resucitara a Lázaro. Otros que no estaban allí supieron que Jesús había resucitado a Lázaro y dice que seguían a Jesús. Y la Biblia dice que el mundo seguía a Jesús y se añadían detrás de Jesús más personas y más personas creyendo en él, en su poder. Y Tomás está mirando aquello. Tomás está mirando que cada día más personas se animan a seguir a Jesús. Escucha, más de esto, Tomás recibió directamente de Cristo las enseñanzas acerca del cielo. Tomás y el resto de los discípulos han sido desafiados por Cristo a creer. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre les está hablando de un destino eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y les anuncia, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y de pronto hay uno de los discípulos que interrumpe a Jesús. Mientras Jesús está diciendo todo esto, les voy a preparar un lugar en el cielo. Es necesario que yo vaya. Les voy a preparar ese lugar. Ustedes sabrán el camino. Y de pronto, ¿saben quién lo interrumpe? Tomás. Y escucha la pregunta que le hace Tomás. Le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ha mirado una resurrección, ha escuchado que Cristo mismo es la resurrección y la vida. Jesús les está diciendo, voy al cielo a preparar morada para ustedes, así que sabéis el camino. Pero Tomás todavía continúa sin entender, le dice, Señor, ¿pero cuál es el camino? A lo que Jesús responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Tomás. Es a este mismo Tomás a quien los otros discípulos van después de haber visto a Cristo resucitado y le dicen, Tomás, el Señor ha resucitado.
A este hombre incrédulo le va a tomar unos cuantos días para creer que realmente Cristo ha resucitado entre los muertos. A este hombre escéptico le va a tomar varios días entender lo que Jesús está presentando como la verdad principal del pasaje que estamos considerando en Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Dichosos aquellos que creen en la resurrección de Jesucristo. Dichosos, bienaventurados, dice Jesús. ¿Por qué son dichosos o muy felices, que también se traduce el vocablo bienaventurado? ¿Por qué es muy dichoso? ¿Por qué es muy feliz la persona que cree en la resurrección de Jesucristo aún sin haberlo visto resucitado? Bueno, ya he dado 3 razones principales que expone la palabra. La primera es porque la resurrección de Jesucristo desafía todo grado de incredulidad. Al escuchar que Jesús había resucitado, Tomás responde esto a los discípulos, a esos 10 amigos: si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y si no me tiene mi dedo ahí donde los clavos fueron traspasando la piel, el cuerpo de Jesús, y si yo no metiere mi mano en su costado, no voy a creer, no creeré. ¿Qué es la incredulidad? Quizás tú también lo dices: si yo nunca he visto a Cristo resucitado, yo no tengo por qué creer que Cristo resucitó. Es lo que está diciendo Tomás. Y quizás sea también tu mismo argumento. Quizás has llegado aquí hoy porque alguien te invitó, pero eres una persona que no cree en la resurrección de Cristo. Bueno, incredulidad significa falta de fe. Significa que en uno hay dificultad para creer. Significa también llegar a negar una realidad que hay otra gente que testifican como una verdad. Yo observe cuidadosamente el grado de incredulidad de Tomás. Él dice primero: si yo no viera en sus manos la señal de la cruz, hasta que no lo vea. Pero no solo eso, no me basta que yo llegue a ver a Jesús. No me basta eso. Yo tengo que meter este dedo allí en esas heridas, en esos orificios que traspasaron el cuerpo de Jesús. Pero no me basta eso. No me basta verlo. No me basta poner mi dedo dentro de esas llagas. Quiero meter esta mano en su costado y verificarlo y palpar por mí mismo que eso es una realidad. Así que Tomás, quiero que sepan, no es un ateo empedernido nacido en hogares de gentiles de aquella época. Tampoco provenía de alguna región romana, ni era romano, que sí eran politeístas y que no creían en Jesús para nada. Tomás no procede tampoco de esos lugares donde únicamente se reconocía al César como Dios. Tomás no viene de alguna región del mundo donde se siembra el ateísmo o se niega la existencia de Dios en la conciencia de los pobladores, como se ocurre en muchos países comunistas del mundo como China, Corea del Norte, Cuba, o como ocurrió en Rusia, en Vietnam, países donde de manera intencional los gobiernos intentan convencer a todos los que habitan el país que Dios no existe. Ese no era el caso de Tomás. Tomás es judío. Los judíos creen en los milagros. Los judíos creen en un Dios sobrenatural que actúa e irrumpe en la historia de la gente de manera sobrenatural para obrar de manera sobrenatural. Pero no cree que Cristo ha resucitado. El pueblo judío es un pueblo de fe en Dios y Tomás es uno de ellos, además de haber sido seguidor de Cristo. Y ahora está poniendo en duda la identidad y la divinidad de Jesús. Y eso es lo que hacen precisamente aquellos que se declaran incrédulos hoy en día. ¿Cuáles son las características de la gente incrédula? Se muestran obstinados, no están dispuestos a examinar de manera honesta las evidencias, se niegan a aceptar la verdad objetiva. Unos son un tipo de creyente distinto, no es que no crean, ellos lo que creen que lo que se les presenta como una evidencia no es verdad. Aun cuando tienen las evidencias ante sus ojos, se niegan a admitir que están equivocados. Todos lo juzgan a través de los lentes del escepticismo. No se impresionan con el entusiasmo que produce la fe en los que sí creen. Y otras cosas que hacen los escépticos, no todos, pero sí muchos, se burlan de la fe ajena y hasta se divierten con su propia incredulidad. ¿Y cómo justifican la incredulidad? Bueno, en el caso de Tomás necesitaba ver, pero no solo ver, meter su dedo, meter su mano en el costado, necesitaba palpar. Estaba exigiendo pruebas visibles, pruebas palpables de un hecho histórico. Tomás representa a quienes, habiendo visto anteriormente milagros de Jesús, pone bajo total duda la resurrección del Señor. Sin embargo, Jesús mismo había anunciado su propia resurrección. Él les había dicho: yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita. Hasta aquí, eso es todo lo que nos diferencia a nosotros de Tomás. Que los cristianos del siglo posmoderno tenemos como evidencia de la resurrección de Cristo a gente que dice que vio a Cristo resucitado entre los muertos. Tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos además otras evidencias. Escuche con mucha atención. La resurrección de Cristo es tan vital y fundamental en el cristianismo que si usted y yo creemos muchas otras cosas que Jesús dijo, pero no creemos en su resurrección, déjeme decirle, no somos salvos. ¿Escuchó eso? Se lo digo porque a veces conversando de la resurrección, yo he visto creyentes que dicen, eso está duro, pastor. Bueno, déjeme decirle, si usted solamente cree que Jesús es el camino, es la vida, que Jesús puede obrar, cambiar su vida y puede hacer grandes cosas, pero usted no cree en la resurrección, usted no es salvo. La salvación no solo se recibe por creer únicamente en lo que Cristo es en la cruz del Calvario. La salvación además se recibe no solo por creer en la muerte, sino en que Dios levantó entre los muertos a Cristo. Nosotros no podemos sacar la resurrección de la ecuación. Para ser salvos, la Biblia dice que se necesita creer en la persona de Jesús y en lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna. Así lo declara Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero necesitas creerlo en tu corazón. Necesitas creerlo como Señor, pero necesitas creer que Dios realmente levantó entre los muertos a Cristo. Y primero los Corintios 15, 14 dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración. Así que la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Si tú quitas la resurrección de toda la historia de Jesús y solo te quedas con un hombre que en algún momento hizo milagros, predicó el evangelio, dio comida a la gente, sanó enfermos, vivió una vida perfecta como hombre sin pecado, pero cuya historia terminó solo en una tumba, ¿de qué sirve la fe en Cristo? Seríamos los más dignos de lástimas en este mundo. Así que el cristianismo es una fe viva y dinámica porque nuestro Señor está vivo. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Pero Tomás no se conforma con que 10 discípulos le hayan dicho, hemos visto a Cristo resucitado. Pasaron 8 días aquella conversación entre los discípulos y Tomás. Fueron 8 días de dudas, 8 días de ceguera espiritual para aquel seguidor de Cristo. Tomás permanece esos días atrapado en la cárcel de su propia incredulidad, como quizás te sientas tú. Atrapado en una cárcel de tu propia incredulidad sin encontrarle sentido ni propósito a tu vida. ¿Qué es la vida después de la muerte? Quizás tú mismo que estás sentado en esa silla o que me estás mirando desde la sala de tu casa o desde cualquier lugar por internet, si no estás creyendo en la resurrección, te debes estar sintiendo como Tomás. Bien dicho por Tomás, me identifico con él. Yo también haría lo mismo. Hasta que no lo vea, hasta que no meta mi dedo, hasta que no meta mi mano en su costado, tampoco voy a creer. Y ese es el tono de los incrédulos. Todo incrédulo exige evidencias demostrativas, pruebas irrefutables. Y el tono de Tomás es el tono de quienes en escuelas y universidades del mundo moderno enseñan que Dios no existe, que Jesucristo nunca existió y que la resurrección es un cuento que nos hemos inventado los cristianos. Para muchas universidades la resurrección de Jesucristo es un gran problema histórico de explicar. Tomás representa a quienes habiendo tenido alguna experiencia con Cristo les resulta creer que resucitó entre los muertos. ¿Acaso no está perdido en el camino? ¿Recuerdan su pregunta, Señor? ¿Cómo podemos saber el camino? Sigues perdido, Tomás. La segunda razón por la cual decimos que son dichosos los que creen en la resurrección de Cristo sin haberla visto es que la resurrección de Cristo está demostrada con pruebas irrefutables. Cuando usted lee Juan 20, versículo 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Por segunda vez se aparece Cristo resucitado a sus seguidores. Me llama la atención poderosamente con que Tomás se mantuvo incrédulo por 8 días. Escuche, los discípulos lo dejan estar dentro del grupo y comparten con él. No lo excluyen de su grupo. Esto debería enseñarnos a los creyentes a ser pacientes con aquellos familiares nuestros o personas que llegan a la iglesia
y que aún les asaltan dudas y preguntas sobre la fe. Nos enseña a ser pacientes con aquellos que están entre nosotros y no son todos los maduros en la fe, que quizás sí son otros hermanos. El propósito específico de Jesús al aparecerse por segunda vez a los discípulos es eliminar por completo las dudas de Tomás y afirmar una vez más la fe de sus discípulos. Si tú has llegado hoy aquí, pero has llegado con dudas en tu corazón sobre Cristo y la resurrección, si tu mente también está llena de incredulidad, déjame decirte, no es casualidad que Dios haya permitido que estés esta mañana aquí o que me estés mirando en la internet. Dios te tiene aquí con un propósito. Jesús confronta de manera intencional la incredulidad de Tomás y lo desafía a creer. La fe en Cristo supera toda incredulidad. Le dice claramente, ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Ahora, no seas incrédulo, para de no creer, cree. Tomás, aquí está la prueba irrefutable que echa abajo todas tus dudas y tu incredulidad. La fe en Cristo, la fe en la resurrección tiene una sólida evidencia creíble histórica de un Salvador que ha resucitado. Jesús entra al lugar de reunión y estando en medio de ellos, le dice así a los ojos directamente a Tomás, no seas incrédulo y cree. ¿Saben por qué lo hace así? Porque a Jesús le interesa también el incrédulo. Jesús ama a los incrédulos, a los escépticos. Y a este específicamente le ofrece una oportunidad más de perdón y de creer en Él. Eso es gracia, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Hice milagros delante de ti, me viste que resucité a Lázaro, te dije que yo soy la resurrección, te enseñé cuál es el camino, te dije que moriría, pero que yo regresaría, que prepararía un lugar para ustedes en el cielo. No me creíste. 10 personas vinieron y te dijeron que me vieron resucitado entre los muertos. Tampoco me creíste. Y ahora le ofrece una nueva oportunidad. Ven, mira mis manos, mete tu dedo, dame tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo y cree. Por gracia le está dando otra oportunidad a aquel hombre para que afirme su fe una vez más en su persona. Jesús realmente pudo haber rechazado a Tomás. Cristo pudo perfectamente haberle excluido del grupo de sus seguidores. Pudo haberlo ignorado, sin embargo, observa una vez más lo que hace con Jesús. Intencionalmente se le aparece, confronta su incredulidad y le dice que tiene poder para eliminar la incredulidad del más incrédulo del grupo, porque Jesús no quiere que Tomás se pierda. Jesús quiere también que todos le conozcan. Sus llamados universales a creer y a seguirlo aparecen en las Escrituras, aún para el más empedernido de los incrédulos. Así que no es la tumba vacía la que convence a Tomás de la resurrección. Incluso algunos enemigos usarían esto como un pretexto para decir que sus seguidores habían robado el cuerpo de Jesús. A Tomás ni siquiera le ayudó su fe saber que un ángel le había comunicado a las mujeres que Cristo estaba vivo. Él quería palpar el cuerpo de Cristo resucitado delante de sus ojos. Y Jesús lo hace exterminando y pulverizando la incredulidad de Tomás. Y por último, la resurrección de Jesucristo cambia la historia de todo aquel que cree en Él. La Biblia registra en Juan 20:28, entonces Tomás le respondió al Señor y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es una expresión de quebranto y rendición. Es una declaración, una confesión de fe en el Cristo resucitado. Esta sola frase, Señor mío y Dios mío, encierra todo lo que Tomás pudo haber pensado y sentido. He sido indébil por no creer lo que antes nos había dicho. He sido un tonto al no creerle a mis amigos. Ellos te vieron y me testificaron, pero yo no creí. Señor mío y Dios mío, ellos ciertamente me dijeron que tú estabas vivo, pero yo no creí hasta que ahora mis ojos te ven. Hasta ahora que veo en tus manos las marcas y veo la herida en tu costado. Señor mío y Dios mío. En otras palabras, Tomás está diciendo, Señor y Dios, perdona mi incredulidad. Creo en ti. Y esta sola frase es una frase de arrepentimiento y de fe en Cristo. Aquella frase cambió la historia para siempre. Y de hecho, la historia del cristianismo nos dice que Tomás luego sería usado para llevar el evangelio fuera del imperio romano. Ahora Tomás vuelve a creer en Jesús. Ha comprobado de forma visible, física y palpable que Jesús está vivo. ¿Y esto no es lo mismo acaso que exigen los incrédulos de hoy en día? Ver y palpar por sí mismos lo que otros testifican como una verdad. Pero Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurado, dichosos, felices, muy felices los que no me vieron y creyeron. Ahí estamos tú y yo.
¿Cuál es el panorama en Estados Unidos? Pew Research Center, el 14 de diciembre de 2021, reveló que actualmente en Estados Unidos 3 de cada 10 adultos se declaran ateos o agnósticos. La secularización en los Estados Unidos aumenta la tendencia de más personas que dicen no creer en Cristo. Yo me pregunto, ¿a qué % perteneces tú, incrédulo o creyente? Quizás tus posibles respuestas eras como Tomás. Quizás prefieres no aceptar el testimonio de quienes vieron a Cristo. Fueron más de 500 personas, dice la Biblia. En audiencias judiciales de la actualidad solo basta unos pocos testigos para llevar sentencia. Pero déjame decirte, si aún no te satisface que en aquella época más de 500 personas vieron al Cristo resucitado, si aún no te convence que hay otras pruebas en la palabra de Dios, yo tengo testigos aquí hoy de la resurrección de Cristo. Si hay alguna persona en este lugar que puede testificar, yo he tenido un encuentro con Cristo, Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado. Se pudiera poner de pie si hay alguna persona que puede testificar, Cristo me alcanzó, Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado. Por si aún no crees, 20 siglos después de aquel evento, quizás te estés diciendo a ti misma, esos hechos ocurrieron hace más de 2000 años. ¿Qué otra prueba existe en la actualidad para creer que Jesucristo realmente vive y cambia las vidas? Bueno, hoy aquí me acompaña un grupo de testigos que dicen que Cristo vive y que ha cambiado sus vidas. Permítame presentarte, toda esta gente ahora que está de pie, son personas de diferentes países, tenemos 17 nacionalidades representadas en Bear Creek en español. Personas de diferentes trasfondos, con diferentes historias familiares, con diferentes orígenes, diferentes influencias sociales, diferentes influencias políticas de sus países, pero todos, aún así, proveniendo de diferentes hogares, ellos han sido impactados por el Cristo resucitado, quien les ha transformado y les ha cambiado. Hoy nos estamos levantando para decir al mundo que somos un testimonio vivo de que Cristo con su muerte y su resurrección nos ha transformado. No somos los mismos de antes. Somos gente que aunque no es perfecta, creemos con absoluta seguridad que el día que muramos vamos a la presencia de Dios. Y que cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos serán resucitados incorruptibles en gloria. Pueden tomar asiento. Son gente dichosa, pero yo quiero preguntarte, si hasta hoy te reconoces incrédulo, si eres incrédulo que honestamente ha tenido dudas sinceras, he puesto delante de ti evidencias del hecho más extraordinario que ha ocurrido en la historia, la resurrección de Jesucristo. Y si nunca antes has admitido que Dios existe y que Cristo murió por ti y resucitó para darte vida eterna, hoy, ahora, en este lugar, quiero darte la oportunidad de que te rindas a Cristo y le digas, Dios mío, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Les invito a inclinar sus rostros. Y si en este lugar hay alguna persona que está sintiendo de parte de Dios, en lo más interno de su corazón, el llamado a entregar su vida a Cristo, te invito a que digas conmigo estas palabras. Dios, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Quiero vivir con la esperanza de la vida eterna. Rindo mi incredulidad ante ti, rindo todas mis dudas ante ti y pongo mi confianza únicamente en Cristo como Salvador y Señor. Yo creo que Cristo murió por mí y creo que resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Sálvame, Dios mío y Señor mío. En el nombre de Jesucristo te pido que cambies mi vida, que le des propósito y que me des la paz que necesito para poder vivir. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo, humildemente. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, te felicito, bienvenido a la familia de Dios. Quiero orar por ti, quiero que Dios te bendiga en este nuevo caminar con Cristo. Si nunca antes habías hecho esta oración y la acabas de hacer, tienes la bondad de levantar tu mano. Quiero pedirle a Dios que te bendiga. Aquí hay alguien que haya orado recibiendo a Cristo. Dios te bendiga, joven. Dios la bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más acá que haya orado? Dios la bendiga, Dios la bendiga. Celebra, iglesia, amén. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Tenemos un regalo para ti, un libro que te dice cómo empezar tu vida cristiana. Puedes recibirlo en las mesas que dice oración. Por favor, ve allí. Quiero que recibas ese libro. Y que ahora mismo, por favor, en tu celular, marques, manda la palabra creer
a este número que te voy a dar, 84576. Hay videos de regalo para ti, para que sepas cómo crecer en tu fe y en tu relación con Dios. Nos ponemos en pie. Les invito a la nueva serie que va a comenzar el próximo domingo a las 11 de la mañana. Nos vemos en el gimnasio. Les invito a venir, y si usted vino por primera vez, vaya a la mesa de bienvenido para que se reciba sus regalos, y las damas que quieran flores de regalo aquí se las pueden llevar, si no se van a morir aquí en el santuario las flores. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque Cristo vive, porque resucitó de entre los muertos y ciertamente vive. Gracias por las vidas que han sido alcanzadas por ti con el Evangelio a través de los siglos. Gracias, Señor, por esta iglesia que proclama a Cristo resucitado. Gracias por las vidas que se han entregado a ti, oh Dios. Y ahora, que tu gran amor, que la gracia de Jesucristo tu Hijo y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. ¿Qué significa creer en Jesucristo? En Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia declara, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa un derecho que Cristo nos da, que Él nos otorga. Entonces, creer en Jesucristo básicamente significa depositar toda tu confianza únicamente en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz para lograr tu salvación. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados y hacer de ti y de mí una nueva persona. La Biblia declara que ha sido a través de Jesucristo que las personas que creen en Él son reconciliados con Dios por pura gracia, a través de la fe en Jesucristo. Dios nos hace sus hijos cuando tú y yo reconocemos de manera sincera nuestros pecados, nos arrepentimos de forma genuina y le pedimos perdón a Dios. Pecado es todo aquello que las personas pensamos, decimos o hacemos y que van en contra de la voluntad de Dios. Pecado también, a la luz de la Biblia, es violar o incumplir la ley de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que pecado es incluso saber hacer cosas buenas y no hacerlas. Por lo tanto, todos nosotros, los seres humanos, hemos pecado y eso nos ha separado de la presencia de Dios. Todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón de Dios. Y sin importar cuán oscuro o terrible sean tus pecados, cuando una persona deposita su fe en Jesucristo, Él nos perdona. Él nos limpia de nuestros pecados. La palabra de Dios enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios ha olvidado tus pecados. La Biblia declara que ha echado todos nuestros pecados en lo más profundo del mar. La confesión de nuestros pecados, demostrando arrepentimiento genuino y confianza plena en Jesucristo para salvación, nos convierte en hijos de Dios. Y todo esto es una fuerte demostración del inmenso amor de Dios por ti y por mí. La palabra de Dios también nos revela en Romanos 8:5 que Dios muestra su amor para con nosotros, para ti y para mí, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Así que es por su muerte en la cruz del Calvario, mientras Él pagaba el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados, y es por la resurrección de Cristo entre los muertos que hoy tú y yo podemos tener vida abundante y vida eterna. En el momento en que una persona le rinde su vida a Jesucristo, la Biblia declara que el Espíritu Santo viene a habitar o a vivir en esa persona. Y todo lo que Dios está haciendo en quienes creen en Cristo es para transformar sus vidas por siempre. Así que si crees en Cristo, el Espíritu Santo ahora te da poder de vivir una vida semejante a la de Jesucristo. Eres básicamente una nueva persona por la obra sobrenatural de Dios en ti y en mí. Y así lo declara la palabra de Dios cuando dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Si aún no has creído en Jesucristo ni lo has recibido como Salvador en tu vida, quiero animarte a que lo hagas ahora mismo. Si lo haces, Dios te cambiará, te transformará y va a hacer de ti una nueva persona. Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué debo hacer? Conversar con Dios, abrirle tu corazón, decirle en tus propias palabras que tú realmente reconoces que eres pecador, que te arrepientes de tus pecados, que crees en Jesucristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz para perdonarte y para limpiarte de toda maldad.
Debes además creer en lo más profundo de tu corazón que Jesucristo resucitó entre los muertos para darte vida eterna. En Romanos 10, versículo 10, la Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero invitarte a que confieses no solo en tu corazón, sino con tus labios, que tú crees en Cristo para tu salvación. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo en tu vida ahora? Entonces puedes decirles estas palabras. Dios, te doy gracias por tu amor. Yo reconozco que he hecho cosas, que he pensado cosas, que he sentido en mi interior también cosas que no te agradan y que ponen triste tu corazón, y te pido perdón. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Yo creo que Cristo murió por mis pecados y también creo de todo corazón que Cristo se levantó entre los muertos, venciendo a la muerte para darme vida eterna. Recibo el regalo de la vida eterna por la fe en Jesucristo. Hazme un hijo tuyo. Te lo pido en su nombre. Amén. Y si hoy de todo corazón has hecho esta oración y has puesto tu confianza únicamente en Cristo para tu salvación, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios.